Hablemos de ETFs con Xtrackers. Está con nosotros Antonio Rollo Villanova, especialista en gestión pasiva de DWS Xtrackers. Bienvenido, buen día. Buenos días, José Antonio. Y también Gabriel Estremera, que es analista de inversiones de Axi Capital Investment. Bienvenido. Bienvenido, gracias. Vamos a ver, sobre todo, posicionamiento de carteras y flujos, que yo creo que es la clave fundamental ahora mismo en el inversor que dice, vale, y con todo esto, ¿cómo compongo, no? Gabriel, como gestor de carteras de multiactivos, es verdad que tenéis esa flexibilidad de abarcar un universo cada vez más amplio de activos, renta fija que cada vez le da más atractivo, sobre todo por las tires al inversor. ¿Cuál ha sido la estrategia que habéis implementado en renta fija para este 2024 y en este entorno de tipos, claro? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, José Antonio. Nosotros en Axi gestionamos dos fondos de inversión mixtos y uno de renta fija flexible. En cuanto a la renta fija, hemos visto que en 2022 y 2023 ha habido un fuerte repunte de los tipos de interés motivado por esa normalización de la política monetaria de los bancos centrales para evitar una espiral inflacionista tanto en Estados Unidos como en Europa. Ese repunte de los tipos de interés nos llevó a nosotros en el tercer trimestre de 2023 a incrementar la duración de las carteras. Y lo que vimos en la parte final del año, noviembre y diciembre, fue un buen rally de la renta fija porque el mercado no se creía ese mensaje de los bancos centrales de higher for longer, ¿no? ¿Cómo hemos empezado 2024? Pues nosotros en 2024 hemos tomado beneficio de ese rally de renta fija, hemos reducido duración de la cartera, nos hemos ido a la parte corta de la curva y hemos aumentado posiciones en cash. El cash, no olvidemos, ahora mismo está remunerado en torno al 4% en euros y 5,5% en dólar, por lo tanto es un activo más a tener en cuenta en la construcción de carteras, ¿no? En cuanto al crédito, estamos activos en investment grade, y tanto en euro como en dólar, porque tiene un carry muy atractivo, ¿no? Además, ese carry se puede ver potenciado por una previsible bajada de tipos, ¿no? en la segunda mitad del año, con lo cual podríamos llegar a ver incluso retorno de doble dígito en el investment grade en dólar. High yield también es un activo que nos gusta, aunque con prudencia, ¿no? Porque si nuestro escenario base es un escenario de no recesión, ofrece unos retornos muy atractivos, pero los spreads todavía están muy bajos y aunque una bajada de tipos podría compensar en cierta medida un repunte de los spreads de crédito, creemos que es un activo que hay que tomarlo con cautela en porcentajes pequeños de la cartera. Vemos valor también en renta fija emergente, en divisa local, ya que si se modera la inflación en Estados Unidos y se confirman esas bajadas de tipos, una posible devaluación del dólar podría ser un viento de cola para la renta fija emergente en divisa local. ¿Prescindís o habéis prescindido de algún segmento de la renta fija? No, nosotros en renta fija tomamos emergentes, tomamos investment grade, high yield, como decía, en distintas proporciones, un poquito menos en high yield, ahora estamos tomando más en investment grade. Y en cuanto a duración, decía que a principio de año tomamos beneficios y nos fuimos al tramo corto. Ahora que la renta fija ha tenido unas ciertas bajadas porque el mercado ya parece que está asumiendo que las bajadas de tipos van a venir más tarde, más de cara a la segunda mitad del año, hemos ido poco a poco neutralizando la duración de la cartera. ¿Renta variable? ¿Qué habéis hecho? Bueno, en renta variable nosotros le damos un enfoque global, pero con un sesgo especial hacia Estados Unidos y a sectores con una beta alta, especialmente sectores como tecnología, telecomunicaciones o consumo discrecional. Estamos muy positivos en Estados Unidos, hemos visto que ha mostrado unos datos de crecimiento económico muy sólidos, el empleo está muy fuerte y la temporada de resultados ha sido extraordinaria. Por tanto, estamos positivos en Estados Unidos. En Europa estamos más neutrales, ya que la economía está más débil, estamos viendo datos de crecimiento negativos y creemos que en Europa la clave va a ser el calendario de recorte de tipos del Banco Central Europeo. Si el Banco Central está acertado en el timing de bajada de tipos, podríamos ver un repunte de la renta variable, pero si llegan demasiado tarde esa bajada de tipos y seguimos creciendo con crecimientos negativos, la renta variable europea podría sufrir. Donde estamos viendo valor y estamos alocando parte de la cartera también en renta variable asiática. Ahí tenemos a China, que tiene unas valoraciones muy bajas y creemos que los índices chinos podrían llegar a hacerlo mejor que los americanos por un tema de valoración. También tenemos a India, que es una historia de crecimiento y presenta un potencial alcista muy importante, por lo tanto Asia también sería un activo a tener en cuenta en las carteras.
Antonio, en términos de flujos de ETFs, ¿qué es lo que habéis observado en lo que hemos visto de 2023 a este salto, ¿no?, a 2024? ¿Hasta dónde o hacia dónde se han movido los inversores? Bueno, pues el mercado ha sido una pisonadora, ¿no? Si te has salido de Estados Unidos o de Europa en los índices que con mayor peso en lujo y en salud, bueno, pues te ha pasado por encima, ¿no? Y un poco lo que hemos visto en flujos va alineado con esto, es decir, hemos visto más entradas en renta variable que en renta fija. Lo que llevamos de año vemos 25.000 millones de lo que es mercado UCITS europeo de ETFs en renta variable y solo 3.000 en renta fija, frente a un 2023 que fue un 50-50, ¿no? Es cierto que en la primera parte de 2023 entró más dinero en la parte de renta fija y lo que yo creo que los inversores posicionaron ahí sus carteras. Bueno, destacar un poco, ¿no?, ese FOMO, ¿no?, que yo creo que está teniendo todo el mundo, ¿no?, el miedo a estar fuera del mercado porque si no te lo pierdes. Pero es curioso que, por destacar algo, es la última semana estamos viendo sobre todo entradas, aunque lleva también ya la tendencia de largo, en Estados Unidos y en Europa, en Estados Unidos y a nivel mundial, o sea, los índices amplios, en Europa ventas, pero en cambio está entrando en small caps, es un poco esa diferencial de valoración de las small caps frente a los índices. Y en renta fija estamos viendo salidas, digo, están recogiendo un poco, esa posibilidad de que los tipos se alarguen un poquito más, ¿no? Y en cambio high yield supone el 25% de las entradas en renta fija europea, con lo cual, bueno, está claro que la renta real es el rey y la renta fija pues donde ven más potencial, ¿no? Tenemos en un vistazo un poco más macro a la fotografía actual. Inflación sigue marcando el ritmo de los mercados. ¿Qué prevéis? Pues sí, hombre, hoy tenemos a la Fed, ¿no? Todo apunta a que parece que va a mantener tipos. El barril de petróleo está muy alto, con lo cual, pues de ese punto que parece ser que no vaya a bajar tipos, vemos un poco lo que dicen los puntos, ¿no?, los dots famosos. Pero el mercado ha pasado de 6 bajadas de tipos a principios de año a 3, a posible 2. Veremos cómo acabemos ninguna. Veremos cómo acaba, porque claro, al fin y al cabo la inflación sigue estando por encima del objetivo del 2%. Este último tramo está costando mucho bajarlo. Y luego en Europa, pues un poco lo mismo, ¿no? Vemos el sector servicios que pesa un 50% de la inflación, con los PMI de servicios que todo apunta a un incremento de precios, con lo cual todo apunta a que tampoco la inflación va a seguir bajando, ¿no? A ver, lo que vemos es un 4,5, 4,75 para Estados Unidos de tipos a finales de año y un 3,5 para Europa. Seguimos manteniendo nuestra visión de 3 bajadas de tipos, pero las bajadas de tipos antes del verano parece que se están alejando un poco. ¿Cuáles son los mayores riesgos que esperáis en el entorno actual? Llevamos elecciones en noviembre, dicen que no, hasta noviembre no pasa nada, porque hay elecciones. Bueno, a ver, las elecciones siempre son un punto de controvertido, quién va a ganar, quién no va a ganar. Al final en Estados Unidos se deciden 5 estados, ya sabemos que a ambos lados, las ambas costas pues votan demócratas, en el centro vota más republicano, pero bueno, veremos qué se decide. A ver, nosotros, dentro de los riesgos que vemos, fundamentalmente son la financiación de los enormes déficits que tienen que financiar los estados, en torno al 6-5%. Vemos además que, bueno, pues que no están tomando las medidas adecuadas y por tanto puede ser un posible riesgo. Y luego el crecimiento de China. China está muy barato por valoración, como decía Gabriel. Es cierto que está repuntando un poco, pero hay que ver que la máquina sigue empujando. Y para nosotros es un poco junto con los riesgos geopolíticos, aunque el mercado cada vez los tiene menos en cuenta, ¿no? En una cartera multiactivos, Gabriel, la renta variable juega un papel que es fundamental, pero ¿cómo la balanceamos? ¿Cómo la movemos para arriba o para abajo en ese entorno? Sí, bueno, tradicionalmente acertar con la exposición adecuada de renta variable en las carteras es una tarea harto compleja y además llena de sesgos conductuales por parte del gestor, ¿no? Nosotros tratamos de mitigar esos riesgos, esos sesgos conductuales, implementando herramientas de inteligencia artificial aplicada a la finanza. Se recogen múltiples datos diarios, tanto macroeconómicos como de mercado, muchos más datos de los que un humano puede manejar, y con esas herramientas tratamos de medir un poco la temperatura del mercado y añadir un input más al comité de inversión, un input más a la hora de tomar decisiones de inversión. Y actualmente estamos nosotros en una exposición a renta variable moderada. En la cartera más agresiva tenemos un 70% de equity y en la cartera conservadora tenemos un 40%. Desde nuestro punto de vista, el punto diferencial de añadir ese mix de gestión humana más tecnología a la gestión de las inversiones nos da mucha más agilidad y mucha más rapidez a la hora de reaccionar a los vaivenes del mercado y rotar las carteras de renta fija a renta variable y viceversa.
Antonio, ¿qué tendencia observáis en los inversores a la hora de ver la fotografía de ETFs usados en renta fija y renta variable? Bueno, los ETFs son un instrumento ideal para la construcción de carteras, ¿no? Desde un punto de vista estratégico, tanto como táctico. Lo que vemos es que el ETF, aparte de sus características de ser bajos en costes, transparentes, eficientes, lo importante es que dan resultados, ¿no? Es decir, al final el inversor consigue una rentabilidad muy adecuada. Y el ejemplo más claro es que la semana pasada Morningstar le asignó a un ETF como mejor fondo de rentabilidad española, al Xtrackers Spain. No replica el índice, replica un índice un poquito más amplio, son 40 acciones ponderadas por market cap y ajustado a free float, con lo cual no es el IBEX. Pero bueno, da una sensación de que los índices pues funcionan muy bien, son bajos costes. Desde un punto de vista táctico, pues te permite hacer sectores, factores de un día en cualquier momento. Y en la parte core, un poco la parte más estructural de la cartera, pues tener índices para Estados Unidos, para Europa, diversificados y amplios, pues aporta muchísimo para a largo plazo y creo que los inversores cada vez lo implementan más. Sí, también en la implementación, ¿no? De una parte de ahí, ¿no? De utilidad o de ventaja, ¿no? Respecto al resto de herramientas que podemos usar, ¿no? Claro, dan una liquidez y a los gestores da la posibilidad de no tener que vender una acción particular, sino que venden o compran el índice, les dan una exposición inmediata y les sirve de liquidez para en un momento dado a las carteras, ¿no? Con lo cual es muy flexible y al final pues esos beneficios redundan en las carteras y en todos los inversores, ¿no? A la hora del performance de los fondos. Has dicho táctico y estratégico, pero ¿qué es más táctico o más estratégico? Pues para los building blocks, un poco ¿no? Las partes de bloques importantes es muy core, es muy estratégico. Lo mantienen cada vez más tiempo en las carteras, yo creo que reducen menos, y lo táctico más va un poco más a lo que llamamos en la gestora en DWS el satélite, ¿no? O sea, las aproximaciones satélite de las carteras, que son pues, sectores puntuales, factores en un momento dado, pues mínima volatilidad, que pueden ser interesantes, momentum, value, ¿no? Y les dan esas conductas conductuales que decía Gabriel, que les pueden ayudar a conseguir pues esa rentabilidad extra para sus clientes. En ese entorno, Gabriel, ¿qué índices de renta variable os parecen que tienen un mayor potencial de revalorización en estos momentos? Pues bueno, como decía antes, en Acci estamos posicionados principalmente en Estados Unidos y en sectores de tipo growth, con una beta alta. Por lo tanto, creemos que el factor growth tiene mucho potencial y aquí destacaría índices, bueno, el índice genérico del S&P 500 podría ser uno, pero también podríamos posicionarnos sectorialmente en el índice de tecnología americana. Y también vemos potencial en emergentes, especialmente si podemos jugarlo a través de un índice como puede ser el MSCI China o el MSCI India. ¿Vosotros, Antonio? Bueno, nosotros hemos subido las previsiones de los índices a 12 meses. Hemos subido a 5.200 para el S&P y a 18.700 el DAX, con lo cual, bueno, pues hemos subido un 4 o 5% sobre el anterior objetivo que teníamos, que ya había sido sobrepasado. Y en la parte de europea, la realidad es que creemos que es cierto que la macro en Europa no es tan buena como en Estados Unidos. Todo parece ser que la recesión en Estados Unidos no va a ser un soft landing que llaman, pero sí que creemos que las small caps, o sea, las compañías de pequeña capitalización, ofrecen un descuento muy interesante si la economía se empieza a recuperar y empezamos a ver un poco bajadas de tipos en el segundo trimestre, con lo cual pues la parte de rentabilidad es donde mayor potencial vemos. Emergentes estamos positivos, la India creemos que es un gran país para invertir porque es una grandísima oportunidad a largo plazo. Pues muchísimas gracias, Antonio, Gabriel, por acompañarnos. Buen día y buen negocio. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablemos de ETFs con Xtrackers.